Y esta tarde les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda Crónicas, el capítulo número 7, y vamos a leer de este capítulo algunos versículos, comenzando desde el número 11. Segunda Crónicas está en la página 464 del Antiguo Testamento. 464. Ahí está el capítulo 7, buscamos el versículo ahora número 11. Dice, acabó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, vamos a meditar brevemente en este pasaje muy conocido, muchas veces meditado, considerado, pero que la realidad no podemos dejar de volver siempre al mismo, pues como dice ese himno, nos enseña divina verdad. En estos versículos particularmente el Señor hablándole a Salomón, un rey que hasta entonces era prosperado, pues el Señor asistía y ayudaba y acompañaba en todo aquello que el rey había deseado hacer en su corazón, en su voluntad para Jehová, no solamente en cuanto a lo espiritualmente hablando y a la casa de Dios misma, sino también a su propia casa. Pero es llamativo que frente a tanta prosperidad y bendición que estaban gozando en ese entonces, en ese momento, y que cuando leemos esto parecería ser que estos dos versículos particularmente, estos tres, 12, 13 y 14, no sé si tendrían que estar acá, piensa uno, pero Dios lo pone en medio de tanta alegría, pues en el versículo 10 dice que y en los 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus estancias, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo, a Israel. Cuánta prosperidad, bendición, alegría tenían. Y parece que fuera el Señor, y esto lo digo con todo respeto, ¿no?, un aguafiestas, porque
entre tanta alegría, de pronto aparecerse a Salomón y hacerle estas advertencias tan serias frente a algo que recién se inauguraba, donde había descendido fuego del cielo para consumir los holocaustos y los sacrificios y una aprobación absoluta de parte de Dios. Dios se aparece. Me hace acordar, porque siempre lo enseñamos, que nunca Dios deja sin advertencia previa a los hombres antes de obrar. Y seguramente conociendo, seguramente no, la realidad es que conociendo el futuro del pueblo, les hace esta advertencia a Salomón en sueños, pues se le aparece de noche y le habla y le dice que había oído su oración y que él, Dios, ya le había dado a David en su momento y a través de otras experiencias de otros siervos de Dios, había elegido específicamente el lugar donde habría de ser edificada su casa y lo aclara, y he elegido para mí este lugar, por casa de sacrificio. Y entonces le dice cosas muy serias, que cada una de estas uno podría hacer realmente un desarrollo mucho más amplio por lo grave que significa esto, lo que significaba en la primera sentencia, dice, si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, como lo hizo con Acab, cuando se le presenta Elías, y por 3 años y medio el cielo fue como plomo. Y conociendo todo lo que eso significaba para la tierra, la lluvia temprana, la lluvia tardía, para la cosecha, para la siembra, para marcar las estaciones, para la prosperidad del pueblo, para el alimento del pueblo, de las bestias, en fin, era una cosa muy seria en aquel entonces como lo es hoy cuando no hay lluvia del cielo. Es toda una bendición de Dios, aunque a veces ocurren desastres. Uno dice, bueno, también cuando hay estos desastres que ocurren actualmente, pero no dejan de ser otra cosa que el agua que ocupa el lugar que siempre ocupó. Nada más que el hombre se mete en terrenos que en otro tiempo fueron del agua, que se retiró el agua, pero cuando vuelve ocupa el lugar que le corresponde, no hay nada que hacer. Y luego de decirle esto, con todo lo que esto significaba, ellos sabían muy bien, y en la Biblia muchas veces se menciona esto con respecto a la lluvia temprana y a la lluvia tardía, y a los distintos momentos en que esto significaba para el pueblo, ya sea para abundancia o para pobreza. Y en este caso habla de un juicio de Dios de pobreza, pues al cerrar significa que no tendrían la bendición de Dios en ese sentido, y lo habría de sufrir todo el pueblo. Porque no, principalmente el pueblo era el que más sufría, como siempre, ¿no? Y luego, detrás de eso, para colmo, envía algo más terrible todavía, que es si quedaba algo verde, si quedaba algo para poder aprovechar, bueno, se lo habría de comer la langosta, que consuma la tierra. Estaba mirando lo que puede llegar a ser esas, le llaman mangas de langosta, ¿no? Que oscurecen el cielo realmente, por los miles de millones que son de insectos, y a medida que van avanzando, primero son orugas que van comiendo determinada cantidad, después empiezan a ser saltonas, que no vuelan todavía, y después vuelan y van arrasando a distintas alturas, y no dejan nada. Hasta el día de hoy,
Esto sigue siendo algo lamentable en países como en África, donde sufren esas grandes hambrunas. Detrás de las hambrunas que sufren, de las sequías, reciben estas plagas realmente de langosta que no le dejan nada, se comen todo, no dejan absolutamente nada, ni pasto, ni verdura, ni árboles, no dejan nada verde. Es tremendo cómo azotan y no hay forma de combatirlas, porque son tan extensas el territorio que ocupan y son tanta la cantidad. Buscan de alguna manera de combatirlas. En China mismo ahora hay una modalidad que crían miles de patos, por ejemplo, o de gallinas. Entonces, cuando hay plaga de langostas, largan las gallinas o los patos para que se las coman, dando a entender la cantidad y lo grave que es esto. Bueno, Dios se lo decía al pueblo de Israel, hablando de estas cosas. Dice, si no manda estas dos cosas, pestilencias a mi pueblo, de distintas naturalezas. Pestes que daban miles de muertos muchas veces cuando Dios permitía que esto ocurriera sobre su pueblo. Ignoramos realmente qué tipo de pestes serían, ¿no? Pero eran enfermedades que causaban la muerte y la destrucción moral, espiritual del pueblo. Y en eso estaba la mano de Dios. Y pone una condición, por eso decía, a la cual siempre tenemos que volver. Porque pensando en lo que Dios podía hacer a una nación, siempre también podemos pensar que puede suceder en orden particular. A veces nos preguntamos por qué de pronto suceden estas cosas, que se cierra el cielo, viene la langosta, hay pestes, y esto lo podemos traducir a distintas situaciones no agradables, de no prosperidad, de sufrimientos o de padecimientos de distinta naturaleza. Podemos aplicarlo en muchos sentidos. Creo que no tenemos tiempo para hacerlo tan extenso. Pero sí, luego decimos, bueno, hay que orar, porque la oración cambia las cosas. Pero en este versículo que sigue, está incluido la oración, pero también hay otras cosas, actitudes, acciones que son de carácter, en este sentido, nacional, que tenía que ser el pueblo completamente. Pero aquí podemos aplicarlo también en el sentido que debe ser algo personal, porque de nada vale si decimos, bueno, el pueblo tiene que hacer tal cosa y yo no lo hago. Bueno, cada uno tiene que hacerlo. Y en este caso, siendo hijos de Dios, decimos, ¿estas cosas nos pueden pasar a nosotros? Y bueno, Dios lo permite, son las pruebas, las tribulaciones, las cosas que Dios permite que acontezcan en nuestras vidas. Y tenemos que buscar el porqué. No buscar el porqué para justificarnos delante de Dios, sino cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene cuando permite cosas en nuestra vida? El mismo texto lo revela acá para con el pueblo, porque hasta ese entonces, vuelvo a repetir, gozaban de parte de Dios todo el agrado y el gozo y la felicidad. Pero en este versículo, al finalizar, dice, oirá desde los cielos y perdonaré sus pecados. Quiere decir que tales cosas que el Señor obraba, permitía y enviaba, porque no podemos dejar de pensar que no hay cosa o que envíe Dios, que no sea Dios que lo haya enviado, más aún en la experiencia de los hijos de Dios. No hay nada que sea casual, no hay nada que sea fortuito, no hay nada que sea accidental en un sentido.
Siempre hay un propósito por parte de Dios que tiene que ver con un examen personal que implica, en primer lugar, la humillación, el humillarse delante de Dios, como un niño, humillarse, como lo hacía David. Acá se lo dice a Salomón. Pero David, cuando pasaba por sus cosas, lo primero que hacía era se humillaba delante de Dios. Cometió pecado, fue un rey amado, por supuesto, pero cuando él entendía y sabía que la mano de Dios lo había permitido y era de parte de Dios, lo primero que hacía era se humillaba delante de Dios, como un niño. Humillarse, entendiendo que la mano de Dios es poderosa y que no hay nadie que pueda estar por encima de la mano de Dios. Y más ya nosotros, como hijos de Dios, que estamos esculpidos en sus manos y nadie nos va a arrebatar de ahí. ¿Qué cosa, no? Porque esa mano es la que nos tiene, pero también es la que nos edifica, nos enseña, nos guía, nos corrige, todo, porque estamos en sus manos. Y también aún llegar a experimentar, como decía el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tal es el grado de la humildad. Humillarnos delante de Dios. Y luego también implica la oración luego, pues dice invocare y oraren aquel pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Nosotros empezamos la reunión invocando el nombre del Señor Jesús, porque es por Él que estamos acá. Entonces, esta invocación implica también una humillación delante de su presencia y orar. Orar intensamente, con toda deprecación y súplica, en esa actitud humilde de un hijo de Dios que sabe que depende de su Padre Celestial, que está obrando con nosotros de alguna manera, de alguna forma. Bueno, orar para buscar y entender. Y cuanto más rápido hagamos esto, tanto mejor para nosotros, porque en su misericordia Dios nos va a mostrar si lo hacemos con humildad. Y luego dice, y buscar en mi rostro. Esto hay que buscarlo seriamente, buscar a Dios. No quedarnos con, bueno, es algo que le pasa a todo el mundo, todos los creyentes lo pasan. No, tengo que buscarlo. Tengo que buscar el rostro de Dios. Por supuesto no lo voy a ver, pero sí eso significa acercarme a Él con todo temor y temblor delante de Dios, humildemente, y clamar, ¿no? Por su misericordia, por su paciencia, por su amor. Y luego dice, y se convirtieren, porque ese es el propósito. Dios envía estas cosas, ¿por qué? Porque evidentemente hay algo en lo cual nosotros, y eso lo tiene que saber cada uno, yo no lo puedo saber por ustedes, ni ustedes lo pueden saber por mí. Cada uno delante de Dios tiene que encontrar, y Dios se lo va a mostrar. Dios le va a mostrar. Clama a mí y te enseñaré, dice. Y lo hemos escuchado también. El que pide, recibe. El que llama, le será abierto. Y el que llama, y al que pide le será dado, ¿no? Como dice. Entonces, si buscamos delante de Dios tal cosa, y lo hacemos con humildad, con el deseo genuino y ferviente de que tal cosa lo tomamos de parte de Dios, sin revelarnos. A veces ocurre, hay todo un proceso, hay todo un proceso. Primero, yo lo tengo anotado acá, no sé si lo voy a poder ver, pero hay todo un proceso en el hombre. Primero es un momento de crisis, cuando
está todo mal de pronto, ¿no? Después hay una negación. El primer efecto es negar lo que nos está pasando, revelarnos. Después, más profundamente, el enojo. El enojo, que para nosotros puede ser encima, que estoy haciendo esto, me pasa esto, parece mentira, sobre llovido mojado. Al final de Guatemala, caigo en Guatepeor, son dichas, ¿no? El enfado, el enojo. El fondo de todo esto, cuando tocamos fondo en esas actitudes, es una profunda y real tristeza en el corazón. No hay tristeza, no hay felicidad, no puede haber paz en semejante actitud que viene en descendencia. Hasta que, venido el socorro de Dios, se cumple el texto ese cuando dice el salmista que estaba en un pozo profundo, donde no podía hacer pie. Pero hay una aceptación, como leemos acá, el humillarse es un principio de aceptación. Me humillo delante de Dios. Luego empiezo a orar de una manera distinta, ya no queriendo justificarme, sino buscando salir de la situación con la ayuda y el socorro y el auxilio de Dios. Y por último, cuando el Señor me levanta y me pone en alto, porque la realidad es que se cumplen las promesas de Dios y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando entendemos esto, entonces hay un aprendizaje y podemos continuar. Y esto va a ser siempre a lo largo de nuestra vida. Muchas veces. No es que lo voy a pasar una vez y ya está. Tal vez lo estoy pasando ahora o lo pasaré mañana. Pero después va a volver a haber otra experiencia y va a haber ese mismo proceso. Lo importante es que a lo largo del camino de nuestra vida, tanto más rápido aprendamos que el modo es ese. Es este que está acá en la palabra de Dios, que enseña esto. Dice, y buscar en mi rostro y se convirtieren, volver atrás, salir, yo oiré desde los cielos y perdonaré. Preciosa promesa que tiene cumplimiento, que oye y que perdona. Sea lo que hayamos hecho, acá no hay condición. Si hay un verdadero y genuino arrepentimiento, Dios perdona. Oye y perdona. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. Qué bendición, ¿no? Porque aquello que fue cerrado, que fue arrasado y que sufrió pestilencia, bueno, es sanado también. Porque había mucha dependencia de la condición de la tierra con la situación del país. Y hay mucha dependencia de Dios en toda nuestra vida, en el aspecto espiritual como en lo material. Y sana. Y dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero qué bendición más preciosa. Porque aquel que buscó su rostro, que buscó su reino, sobre todas las cosas, buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, luego es llevado nuevamente a tener esa comunión íntima, personal con Cristo y puede continuar. Aunque no seamos perfectos, porque vuelvo a repetir, tenemos que seguir aprendiendo. Y esta es una escuela que se termina de aprender el día en que somos llevados a la presencia del Señor. Hasta entonces, no importa la edad, no es que, y en esto no hay un lugar que me recibí y me gradué. Ya tengo el título, ya no necesito aprender más. Es hasta el día
en que somos llevados a la presencia de Dios es una escuela permanente, donde aprendemos a conocer al Dios eterno de los cielos y aprendemos a conocernos cada día a nosotros mismos en las distintas edades que vamos pasando. Y todo ello tiene su premio y su bendición, si es que así lo hacemos. Por eso siempre tenemos que volver a repasar estos pasajes, hermanos queridos. Lo hemos hablado muchas veces, pero necesitamos volver. Humillarse, orar, buscar su rostro, convertirse. Y Dios responde. No hay otro método. No hay otro método. No hay otra forma de salir de esta situación. De lo contrario, bueno, vamos a evitar el tener un encuentro con Dios y asimismo, juntamente con eso, iremos perdiendo luz, entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si queremos crecer en la medida en que Dios quiere que crezcamos y que andemos en eso, bueno, este es el método. Este es el método. Muchísimos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque hay que humillarse, hay que pedir perdón. A veces hay quien corresponda también, o pedir perdón a Dios, reconocer que lo que hice está mal, pedir perdón, volver atrás. Y no lo queremos hacer, entonces no hay aprendizaje. Pero el que lo hace, seguramente, porque así es la palabra de Dios y no miente, Dios no resiste, no rechaza el corazón contrito y humillado, ¿no? Sino que en su debido momento también lo ha de ensalzar y lo ha de bendecir para que continuemos en este camino hasta que el premio que nos es propuesto y sigamos esta carrera de fe en la cual el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, para que estos pequeños pensamientos sirvan como introducción a esto.